Hola a todos, bienvenidos a otra clase del curso de Supercuerdas para la profesora Carmen Núñez. Cuando desea puede comenzar, profesora. Bueno, en esta clase entonces vamos a hacer la relación entre invariancia modular y proyección GCO en la supercuerda y después voy a discutir algo de compactificación y T-dualidad para poder introducir las cuerdas heteróticas. O sea, la idea es terminar con las un poco el plan de la charla es hacer la función partición de las cuerdas fermiónicas. La clase pasada hicimos para las cuerdas bosónicas, ahora vamos a incluir los fermiones y vamos a ver cómo la invariancia modular es básicamente equivalente a hacer la proyección GCO, que la clase pasada lo que hicimos fue imponerla de una manera heurística proponiendo tener un espectro supersimétrico y eliminar el taquión. Ahora en esta clase vamos a mostrar que en realidad la proyección GCO es consecuencia de la invariancia modular y bueno, con esto vamos a terminar con la formulación de las supercuerdas tipo 2A y 2B. Y después entonces voy a empezar a discutir un poco de compactificación, primero en el círculo, una coordenada compacta. Eh, Ahí voy a hablar un poquito de T-dualidad. Luego voy a discutir compactificación de más dimensiones en toros de dimensiones, y eso nos va a permitir después introducir las cuerdas heteróticas, que son una mezcla de supercuerda en 10 dimensiones y cuerda bosónica en 26 dimensiones. Entonces va a haber que compactificar las 16 dimensiones extra y por eso voy a tener que introducir un poco de compactificación. Bien, este es el programa para hoy. Acá hay una pregunta en el chat. Bien, que si desean hacer preguntas. eh, Sí, deben alzar la mano para que les ah, desbloquee. bien. Bueno, entonces empiezo con la función partición de supercuerdas. En el lenguaje de operadores, la función de partición de la cuerda bosónica cerrada en el toro tenía esta forma, o sea, la llamábamos zeta de tau y tau barra, y era básicamente la traza sobre el espacio de Hilbert de la teoría de la exponencial de 2pi tau 1, que es la parte real de este parámetro modular tau, por p, donde P es el operador que genera traslaciones rígidas en sigma, ahora lo voy a recordar, y menos 2pi por tau 2, que es la parte imaginaria del parámetro modular tau, por H, digamos H es el hamiltoniano que genera traslaciones en tau. Eh, Recuerdo porque hubo una pregunta sobre este operador P, que es el que genera traslaciones en sigma. Eh, Bueno, se puede mostrar que este operador, digamos, básicamente a partir de los corchetes de Poisson o de las propiedades de conmutación, se puede mostrar que este operador, que es la integral a lo largo en sigma, a lo largo de sigma de x punto por x prima, o sea, la derivada con respecto a tau de x por la derivada con respecto a sigma, es básicamente L0 menos L0 tilde. Y este es el operador que genera traslaciones rígidas en sigma. Por ejemplo, si uno define un operador que es la exponencial de 2pi por delta sobre L, donde L es la longitud de la cuerda, por L0 menos L0 tilde, este operador aplicado a X mu genera a X mu en sigma, devuelve X mu en sigma más delta. ¿Okay? Entonces, bueno, esto fue, espero que ahora quede un poco más claro. Y el hamiltoniano es básicamente L0 más L0 tilde, más las constantes de orden normal, A y A tilde. Y entonces habíamos definido este Q como la exponencial de 2pi tau. Entonces la función partición en el caso de la cuerda bosónica
la podíamos escribir de esta forma, como Q por Q barra a la menos D sobre 24, D es la dimensión del espacio-tiempo, por la traza de Q a la L0 por Q barra a la L0 tilde. Y estábamos trabajando en el gauge del cono de luz, o sea que D en realidad es 24 en el caso de la cuerda bosónica cerrada, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que vimos en la clase pasada. Y lo importante ahora para agregar los fermiones de partición se factoriza en una parte, digamos, en el sector izquierdo y el sector derecho, o sea, el imaginario de tau a la menos 12, se puede escribir como la traza sobre el espacio de Hilbert izquierdo de Q a la n más a por la traza sobre el espacio de Hilbert derecho de Q barra a la n tilde más a tilde. No sé si hay una pregunta en el chat. No. Entonces, en la supercuerda podemos considerar, entonces, restringirnos solo, por ejemplo, al sector izquierdo y considerar el espacio de Hilbert en el sector de Neveu-Schwarz y en el sector de Ramón. Y después, para construir la función partición total, hay que tomar un producto de el z de tau por el z de tau barra. Entonces vamos a empezar considerando solo el sector izquierdo. Y hay que tener en cuenta también que las trazas sobre los fermiones y sobre los bosones se factorizan, o sea, uno puede tomar simplemente un producto de las trazas sobre los fermiones por un producto de las trazas, o digamos, por las trazas sobre los fermiones, también para cada dirección espacio-tiempo y para cada modo de oscilador. Entonces, básicamente, tomar productos sobre todas estas cosas. Si recordamos en el caso de la cuerda bosónica, la traza sobre los osciladores bosónicos, en el caso fermiónico va a ser como en el caso de la cuerda bosónica. Recordemos que la amplitud de vacío a un loop tenía esta forma, era la integral sobre la región fundamental del toro de la función partición tenía una parte, que era este imaginario de tau a la menos 12, que venía de integrar sobre los modos cero, que eran continuos, ¿no? O sea, el momento del centro de masa de la cuerda toma valores continuos, entonces ahí había que hacer una integral. Y luego teníamos este producto sobre los osciladores, que era el producto desde n igual 1 hasta infinito de 1 menos q a la n, es básicamente la contribución de todos los osciladores, elevado a la menos 48 porque, digamos, acá era el módulo de esta, si recuerdan, esta función eta de tau, era lo que llamábamos la eta de Dedekind, y esto tenía, digamos, la parte izquierda que depende de tau, la parte derecha que depende de tau barra, al número de dimensiones del espacio-tiempo en el gauge del cono de luz, que es 24, entonces por eso aparece acá este menos 48, ¿ok? Entonces, en la supercuerda, la contribución de los modos bosónicos de la supercuerda es lo mismo que en el caso de la cuerda bosónica, solo cambia la dimensión crítica, que en lugar de ser 24 en el cono de luz, va a ser 8 en el cono de luz en el caso de la cuerda fermiónica. Entonces, así como antes teníamos el imaginario de tau a la menos 12, ahora aparece el imaginario de tau a la menos 4 y el módulo de eta de tau a la menos 16, porque, bueno, en el gauge del cono de luz, digamos, la dimensión crítica es 10 y en el gauge del cono de luz se reducen a 8. ¿Okay? Entonces, la parte bosónica, la contribución de los bosones, es equivalente a lo que hicimos la clase pasada para el caso de la cuerda bosónica. Ahora vamos a ver, vamos a introducir esta noción de estructuras de spin y entonces vamos a poder construir la función partición de las supercuerdas. En la formulación de Ramón Neveu-Schwarz que estuvimos viendo de la supercuerda, bueno, hay espinores en la hoja de mundo
y vimos que uno puede definir una métrica en las superficies de Riemann, que define la hoja de mundo, pero cuando hay espinores vamos a tener que considerar algunas condiciones de contorno, algunas condiciones topológicas para definir espinores. O sea, si miramos, por ejemplo, el toro, en el toro hay dos lazos o dos ciclos que son no contraíbles, acá los llamé A y B, y en cada uno de los G agujeros o G géneros de las superficies que describen las cuerdas cerradas, hay dos lazos que no se pueden contraer. Digamos, estas son condiciones topológicas sobre las superficies de Riemann, y entonces los espinores pueden tener condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas alrededor de cada uno de estos dos G agujeros o ciclos. Y cada una de estas condiciones de contorno se llama estructura de spin en la superficie. O sea, hay 2 a la 2G condiciones de contorno para los fermiones en cada superficie de Riemann de género G. Si, por ejemplo, en el caso del toro en particular, si lo parametrizamos con dos coordenadas que llamamos xi1 y xi2, que toman valores entre 0 y 1, las condiciones de contorno posibles para los fermiones dan, o sea, los fermiones pueden ser periódicos o antiperiódicos en xi1, o sea, cuando xi1 va a xi1 más 1, los fermiones pueden ser periódicos o antiperiódicos, y lo mismo en xi2. Los fermiones pueden ser periódicos o antiperiódicos cuando xi2 va a xi2 más 1. Las condiciones de contorno periódicas en xi1 corresponden al sector de Ramón y las antiperiódicas al sector de Neveu-Schwarz. Se recuerden que los fermiones periódicos en sigma, básicamente, correspondían al sector de Ramón, y los antiperiódicos al sector de Neveu-Schwarz. Acá en el toro lo mismo, xi1 representa la dirección espacial, digamos, entonces condiciones de contorno periódicas corresponden al sector de Ramón y antiperiódicas al sector. Para calcular la función de partición sobre los infinitos osciladores fermiónicos, empecemos considerando un único oscilador, digamos, por ejemplo, el BRI o el B-RI con R positivo. Entonces, el espacio de Hilbert de estos osciladores tiene solo dos estados por la estadística de Pauli. Estos operadores son fermiónicos, entonces solo, digamos, podemos tener los estados en los que no hay osciladores fermiónicos o en los que hay uno. No puede haber más de uno por la estadística de Pauli. Entonces, si tomamos la traza sobre el espacio de Hilbert de los osciladores fermiónicos con modo R y índice I de espacio-tiempo, digamos, para una dirección de espacio-tiempo, tomamos entonces la traza sobre el espacio de Hilbert de los modos con índice R e índice espacio-tiempo I de Q al número, este NR es el operador número de nivel para el nivel R, más la constante de orden normal. Esto es simplemente Q a la A por 1 más Q a la R, ¿ok? Porque solo puede haber, digamos, o no hay oscilador o hay uno. Entonces, para el oscilador R, esto simplemente es 1 más Q a la R. Entonces, si tomamos, digamos, varios osciladores fermiónicos, en el sector de Neveu-Schwarz tenemos que tomar el producto para todo R. Entonces tenemos que la traza sobre el espacio de Hilbert en el sector de Neveu-Schwarz de Q a la N, digamos, acá estoy poniendo F, se refiere a los osciladores fermiónicos, ¿no? Entonces lo llamo NF de Neveu-Schwarz, en el sector de Neveu-Schwarz, más la constante de orden normal que corresponde a los fermiones en el sector de Neveu-Schwarz. Entonces, si tomamos esta traza, es simplemente
tomar Q a la -1 sobre 48, esto tiene que ver, ahora voy a recordar cómo son las constantes de orden normal, pero en el sector de Neveu-Schwarz, para los fermiones solamente queda -1 sobre 48, y luego hay que tomar el producto sobre todos los R's, sería en este caso, pero recuerden que en el sector de Neveu-Schwarz los modos eran semienteros. Entonces, si cambiamos de R igual a 1/2 a N igual a 1, digamos, hacemos el cambio de variables, y entonces queda 1 más Q a la N menos 1/2. Tomamos el producto sobre todos los osciladores elevado al número, digamos, a 8, que es el número de dimensiones en el gauge del cono de luz. ¿Ok? Entonces, esto en el sector de Neveu-Schwarz, y en el sector de Ramón lo mismo. Tomamos la traza sobre el espacio de Hilbert en el sector de Ramón, de Q al número de nivel fermiónico en el sector de Ramón, más la constante de orden normal, la parte fermiónica en el sector de Ramón. Y acá en este caso queda 16 porque tiene en cuenta la degeneración del estado fundamental. Si se acuerdan que el estado fundamental de Ramón es degenerado, eran estos espinores de SO 1,9, por eso aparece el número 16, y después de vuelta tenemos por la constante de orden normal de los fermiones, que da Q a la 1 sobre 24, y luego el producto sobre todos los osciladores en el sector de Ramón, que tenían modos enteros, por eso en este caso es simplemente 1 más Q a la N, tomando el producto desde 1 hasta infinito, elevado a la 8, que es el número de dimensiones que quedan en el cono de luz. ¿Ok? Entonces ahora voy a especificar un poquito por qué estas constantes de orden normal. Me estoy refiriendo solo al sector fermiónico. Entonces, las constantes de orden normal surgen si restamos la contribución bosónica de la constante de orden normal en cada sector. O sea, si se acuerdan, la constante de orden normal en el sector de Ramón era igual a 0, y la contribución de los bosones del sector bosónico es menos 1/3. Entonces, por eso aparece acá en el sector de Neveu-Schwarz, aparece -1 a la 48, que elevado a la 8 es -1/6, que viene simplemente de tomar -1/2, que es la constante de orden normal en el sector de Neveu-Schwarz, más 1/3, que es que tenemos que sacarle el -1/3 que corresponde a los bosones, y en el sector de Ramón, que es 0, tenemos que sumarle 1/3, que es lo que estamos haciendo acá con Q a la 1 sobre 24 a la 8, que es 1/3. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, entonces estas son las contribuciones del sector de Neveu-Schwarz y del sector de Ramón a la traza sobre el espacio de Hilbert de los fermiones. Estos productos de 1 más Q a la N o 1 más Q a la N menos 1, menos 1/2 que habíamos puesto en el sector de Neveu-Schwarz, se pueden escribir en función de lo que se llaman las funciones teta de Jacobi, que se las voy a presentar simplemente, o sea, no es que quiero que entiendan esto, pero simplemente, digamos, se pueden escribir estos productos infinitos en función de estas funciones teta de Jacobi, que tienen propiedades muy interesantes, y que, bueno, por eso se las presento. Básicamente, digamos, tienen dos entradas acá que son alfa y beta, que están en correspondencia con las condiciones de contorno de los fermiones en el toro. O sea, fíjense que las condiciones de contorno antiperiódicas en Xi1, digamos, aparece acá esta exponencial e a la 2pi alfa. Entonces las condiciones de contorno antiperiódicas corresponden a tomar alfa igual a 0, y las periódicas corresponden a tomar alfa igual a 1/2. En las condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas en Xi1. Y en Xi2, periódicas
o antiperiódicas corresponden a tomar beta igual a 1/2 o igual a 0 en Xi2. Entonces, estos índices alfa y beta corresponden a condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas en Ramón, Neve-Schwarz y en Xi2. Bueno, son estos productos que si se fijan, poniendo los que dijimos recién, condición de contorno periódica o antiperiódica en Ramón y en Neve-Schwarz, reproducimos que escribí acá para el sector de Ramón y para el sector de Neve-Schwarz. Se pueden escribir entonces en función de estas funciones teta de Jacobi. Es útil, digamos, simplemente para simplificar estas expresiones. Si tenemos condición de contorno periódica y periódica, que corresponde al sector de Ramón, y condición de contorno periódica en Xi2, corresponde a tener alfa y beta igual a 1/2, y esto se llama teta 1, o sea, la función teta de Jacobi con índice 1. Periódico en Xi1, antiperiódico en Xi2, corresponde a tener alfa 1/2, beta igual a 0. Esto se llama teta 2. Y en el sector de Neve-Schwarz, tener condición de contorno antiperiódica en Xi2 corresponde a tomar alfa y beta igual a 0, se llama teta 3, y antiperiódico en Xi1, periódico en Xi2, corresponde a alfa igual a 0, beta igual a 1/2, y esto se llama teta 4. O sea, lo que quiero que vean acá básicamente es que teta 1 y teta 2 corresponden al sector de Ramón, y teta 3 y teta 4 corresponden al sector de Neve-Schwarz. Estas funciones, teta de Jacobi y sus generalizaciones a superficie de Riemann de género más alto, que se llaman funciones teta de Riemann, juegan un rol muy importante en la teoría de cuerdas y también en teorías de campos conformes. Como dije, tienen identidades, cumplen algunas identidades que son muy importantes, y a un loop, o sea, en el toro, como estamos viendo, las más útiles son lo que se conoce como identidad de Riemann, que es esta, es teta 2 a la 4 menos teta 3 a la 4 más teta 4 a la 4 es igual a 0. O sea, esta combinación de funciones teta de Jacobi a la cuarta se anula, y en particular teta 1 es igual a 0. Entonces, esto va a ser importante porque entonces lo que sería la contribución de los fermiones en el sector de Neve-Schwarz a la función de partición se llama el carácter. El carácter es, digamos, la parte izquierda de la función partición. En el sector de Neve-Schwarz, que recuerden, el sector de Neve-Schwarz se define como el que tiene condiciones de contorno antiperiódicas en Xi1. Y fíjense que lo que definimos sobre el espacio de Hilbert en el sector de Neve-Schwarz, esto se puede escribir en función de la teta 3 a la 4, digamos una exponencial 4 de la teta 3 sobre la función eta de Dedekind a la 4. Y fíjense que acá estoy tomando condiciones de contorno antiperiódicas en Xi2, porque en la formulación de integral de caminos de la mecánica estadística cuántica, la función partición de fermiones se calcula usando condiciones de contorno antiperiódicas en la dirección temporal. Entonces, esto que definimos, que lo voy a llamar Xi menos menos, corresponde al sector izquierdo de la función partición del sector de Neve-Schwarz con condiciones de contorno antiperiódicas en la dirección temporal. Esto se puede escribir entonces en función de esta función de Jacobi teta 3. Y en el sector de Ramón, recuerden que son condiciones de contorno para los fermiones periódicas en Xi1,
y antiperiódicas en Xi2, porque para los fermiones normalmente las condiciones de contorno son antiperiódicas en el tiempo cuando uno calcula la traza. Y en este caso, en el sector de Ramón, se pueden escribir en función de esta función de Jacobi teta 2. ¿Okay? Bueno, si miramos las transformaciones modulares mezclan estos índices alfa y beta. O sea, recuerden que las transformaciones modulares se podían representar en lo que llamábamos la transformación T, que mandaba tau en tau más 1. Entonces, si calculamos la función teta con características alfa, esto a menos de una fase que depende de alfa, va a parar a la función teta con características alfa y alfa más beta menos un medio. Y la transformación modular que llamábamos S, que cambia tau en menos 1 sobre tau, manda la teta con característica alfa beta en menos 1 sobre tau a un cierto factor tau a la 1 medio por teta de beta menos alfa. O sea, fíjense que las transformaciones modulares mezclan sectores que tienen distintas condiciones de contorno. ¿Okay? Entonces, si, por ejemplo, si miramos la teta 3 a la 4 sobre eta a la cuarta, ante una transformación tau a tau más 1, la teta 3 va a parar a la teta 4 con un signo menos. Y ante una transformación S de tau que va a menos 1 sobre tau, la teta 4 va a parar a la teta 2. Entonces, si queremos construir una función partición invariante modular, tenemos que incluir todos los sectores, porque ante transformaciones modulares, estos sectores se mezclan. En particular, dos expresiones que son invariantes modulares, a menos de factores de fase, son estas que llamé z más menos, que, digamos, escribo un factor un medio por conveniencia, ahora vamos a ver, la defino como un medio de eta a la menos 4 por teta 3 a la 4 menos teta 4 a la cuarta menos teta 2 a la cuarta más o menos teta 1 a la cuarta. Entonces, fíjense que se pueden construir dos teorías invariantes modulares si tomamos como función partición, por ejemplo, z más para el sector izquierdo y z barra más para el sector derecho. Y esto es lo que corresponde a la teoría de supercuerdas 2B, que era una teoría quiral. Recuerden que tenía la misma proyección para los fermiones a izquierda y a derecha. Y en cambio la teoría 2A es no quiral. Tomamos z más para el sector izquierdo y z barra menos para el sector derecho. Esto da la teoría 2A, que tiene quiralidad distinta para los fermiones derechos que para los fermiones izquierdos. Entonces, fíjense que la identidad de Riemann, o sea, digamos, esta es la parte fermiónica de la función partición. Y la identidad de Riemann y el hecho de que tita 1 es igual a 0 implican que la función partición, en el caso de las supercuerdas, se anula, es igual a 0. Y que sea igual a 0 es una consecuencia de que el espectro es supersimétrico. O sea, las contribuciones de los bosones, recuerden que los bosones están en el sector de Ramón. O sea, los bosones en el caso de la cuerda, bueno, en el caso de la cuerda abierta, el sector Ramón, digamos, para un solo sector, digamos, o el sector izquierdo, digamos, de la cuerda cerrada, los estados en el sector de Ramón son fermiones y en el sector de Neveu-Schwarz son bosones. Y recuerden que vimos que teta 2 y teta 1 corresponden al sector de Ramón y teta 3 y teta 4 corresponden al sector de Neveu-Schwarz. Entonces, la contribución de los bosones cancela la contribución de los fermiones
y el hecho de que la función partición se anule a un loop es consecuencia de tener un espectro supersimétrico. El sector fermiónico contribuye con el signo opuesto al sector bosónico y la función partición se anula. Y por otro lado, la invariancia modular, esto fíjense que es consecuencia de la invariancia modular, o sea, la invariancia modular deja un espectro supersimétrico y también asegura que las amplitudes de cuerdas que no se anulan, o sea, digamos, ahora estamos calculando básicamente la amplitud de vacío, o sea, no tenemos operadores de vértice, o sea, no estamos calculando amplitudes de scattering, sino simplemente la amplitud de vacío. Pero si insertáramos operadores de vértice para calcular amplitudes de scattering, la invariancia modular lo que asegura es que las amplitudes, las que no se anulan, son finitas. Entonces, si ahora agregamos la contribución de los bosones, la función partición de las teorías de tipo 2 es esta expresión que escribí acá. O sea, es un cuarto de 1 sobre el imaginario de tau a la cuarta, sobre 1 por el módulo de la función eta de Dedekind a la 24, por toda este módulo al cuadrado de funciones teta, y esto es igual a 0, pero digamos, aunque esto se anula, es útil esta expresión para poder determinar el número de estados físicos a cada nivel de masa en los distintos sectores. O sea, recuerden que en este caso tenemos el sector de Neveu-Schwarz y el sector de Ramón-Ramón, que dan bosones en espacio-tiempo, mientras el sector de Neveu-Schwarz-Ramón y Ramón-Neveu-Schwarz dan fermiones espacio-tiempo. ¿Okay? Y el hecho de que esto sea igual a 0 significa que hay la misma contribución de los bosones que de los fermiones, como corresponde a una teoría supersimétrica. Entonces, incluir las funciones teta de Jacobi que tienen índice 0 en la primera entrada, índice 0 e índice 1 medio. Recuerden que esta primera entrada corresponde a las condiciones de contorno en Xi1, o sea, en la dirección espacial. Entonces, que las condiciones de contorno periódicas y antiperiódicas por invariancia modular significa que la invariancia modular nos está diciendo que tenemos que incluir los sectores de Neveu-Schwarz y de Ramón. Y por otro lado, distintos valores de beta que corresponden a las condiciones de contorno en tau, digamos, en la dirección temporal, dice que tenemos que proyectar sobre estados con un cierto número fermiónico en la hoja de mundo, o sea, con que el número fermiónico en la hoja de mundo sea par o impar. Esto es lo que hace la proyección GCO que discutimos la vez pasada. O sea, si introducimos el operador, ¿se acuerdan el operador este -1 a la f que introducimos la clase pasada, donde f contaba el número de operadores fermiónicos en la hoja de mundo? Este operador, -1 a la con los fermiones. Se recuerden que -1 a la f, actuando sobre un oscilador fermiónico, nos devuelve, digamos, anticonmuta, es menos psi r con -1 a la f. Entonces, estados que tienen un número par o un número impar de osciladores fermiónicos tienen autovalor de -1 a la f negativo o positivo. O sea, si hay un número par de osciladores fermiónicos, el autovalor de -1 a la f es negativo, y si hay un número impar es positivo. Esto era lo que habíamos llamado la proyección GCO, quedarse con los autovalores de -1 a la f, solo los que en el sector de Neveu-Schwarz nos habíamos quedado con los que tenían autovalor de -1 a la f igual a +1, porque habíamos asignado al estado fundamental de Neveu-Schwarz un autovalor -1. Pero si simplemente contamos el número de osciladores fermiónicos,
En ese caso nos tendríamos que quedar con el autovalor de -1 a la f igual a -1, que nos permite quedarnos con el vector. Recuerden que el vector de Neveu-Schwarz tiene un oscilador fermiónico, mientras que el estado fundamental es el que corresponde al taquión, que es el que queríamos eliminar. ¿Ok? Entonces, si miramos la contribución del sector de Neveu-Schwarz, tenemos que considerar la función teta de Jacobi, que tiene, bueno, la primera entrada es 0, es la que corresponde a Neveu-Schwarz, y tenemos que considerar condiciones de contorno periódicas y antiperiódicas en la dirección temporal. Por eso consideramos beta igual a 0 y beta igual a 1/2. Y estas intervienen de esta manera, o sea, con este signo que queda determinado, este signo menos, por invariancia modular. Entonces, si lo escribimos en función de la traza sobre el espacio de Hilbert del sector de Neveu-Schwarz, tenemos la traza de Q a la n más a menos la traza de Q a la n más a por -1 a la f. O sea, este operador, -1 a la f, es el que cambia las condiciones de contorno en la dirección temporal, básicamente porque anticonmuta con los operadores fermiónicos. Entonces, fíjense que incluir estos dos valores para beta, o sea, 0 y 1/2, o sea, incluir condiciones de contorno periódicas y antiperiódicas en la dirección temporal, corresponde a introducir en la función partición este proyector, esta expresión 1 menos -1 a la f sobre 2. Este es un proyector que restringe la contribución a estados que tienen un número par de osciladores fermiónicos en el sector de Neveu-Schwarz. ¿Ok? Entonces, en particular, este operador lo que hace es eliminar el taquión, que no tiene ningún oscilador fermiónico, y en el sector no masivo deja lo que era el vector o los estados no masivos en el sector de Neveu-Schwarz. O sea que este operador -1 a la f surge naturalmente de la identidad de Riemann. No, lo que surge naturalmente de la identidad de Riemann es este -1, ¿no? O sea, este índice Claro. menos, este signo menos, estoy obligada a ponerlo por invariancia modular. Ujú. Y la identidad de Riemann lo que me va a decir es que esto se va a cancelar con el sector de Ramón. El -1 a la f estoy obligada a ponerlo si quiero condiciones de contorno periódicas para los fermiones. Cuando uno calcula la traza de operadores fermiónicos, las trazas, digamos, en la formulación de integral de caminos, la traza sobre operadores fermiónicos corresponde a tomar fermiones con condiciones de contorno antiperiódicas. Ya. Si quiero condiciones de contorno periódicas, tengo que incluir este operador -1 a la f. Entonces lo que está haciendo este -1 a la f es incluir las condiciones de contorno periódicas en la dirección temporal. Ya. O sea, una forma conveniente parametrizar las dos. Exacto. Ok. No, Entonces, la es natural. proyección GCO en el sector Neveu-Schwarz elimina los estados con un número par de osciladores fermiónicos, en particular elimina el taquión y mantiene el vector, en lo que sería en el caso de la cuerda abierta, el vector, y en el caso de la cuerda cerrada, un producto de estos estados nos daban lo que llamábamos el sector gravitatorio universal, que tiene el gravitón, el tensor antisimétrico y el dilatón. ¿Ok? En el sector de Ramón, entonces el sector de Ramón corresponde a tomar un medio, o sea, condiciones de contorno periódicas en la dirección espacial, o sea, el primer índice es un medio, y digamos, si queremos tomar condiciones de contorno periódicas y antiperiódicas en la dirección temporal, tenemos que incluir el -1 a la f.
Y acá recuerden que esta es lo que correspondía a la teta 1, que es igual a 0 en realidad, o sea que la podemos sumar o restar, porque no influye para la invariancia modular. Podemos tomar el signo más o el signo menos. Y recuerden que en el caso, en el sector de Ramón, la proyección GCO correspondía a tomar una de las dos quiralidades, ¿no? O sea, la proyección GCO asociada a lo que llamábamos Z más, que sería tomar el signo más en este proyector, significa eliminar los estados que tienen quiralidad, que los habíamos llamado los estados A, que tienen un número par de del operador quiralidad, si se acuerdan. Esto es lo que llamábamos 8S, ¿no? 8 porque por la dimensión de estos estados, y lo llamábamos S porque tenían esta quiralidad positiva. Entonces, si tomamos el Z más, lo que hace es eliminar estos estados que tienen quiralidad positiva, y el Z menos elimina los estados que tienen quiralidad negativa. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos tomar tanto uno como el otro, simplemente eliminamos la mitad de los estados fermiónicos. Eso es lo que hace, es dejar un espectro supersimétrico a nivel no masivo, y en este caso lo estamos viendo que esto está impuesto por la invariancia modular. Entonces, bueno, como dije, las teorías, por ejemplo, Z menos por la Z barra menos o la Z más por Z barra más, son las teorías quirales que tienen la misma proyección en el sector izquierdo que en el sector derecho. Estos dan las teorías tipo 2B, y las que tienen proyección opuesta en el sector derecho y en el sector izquierdo nos dan la tipo 2A. Entonces, la función partición, si las queremos escribir en términos de las trazas sobre el espacio de Hilbert que está proyectado con esta proyección GCO, esquemáticamente tiene esta forma, digamos, la Z menos sería la traza sobre el espacio de Hilbert en el sector de Neve-Schwarz con la proyección GCO, menos la traza sobre el espacio de Hilbert en el sector de Ramón, tomando, por ejemplo, la proyección GCO menos, la que llamamos menos. Y en el sector derecho tomamos la traza sobre el espacio de Hilbert del sector de Neve-Schwarz con la proyección GCO, menos la traza sobre el espacio de Hilbert del sector de Ramón con la proyección GCO, más o menos según que estemos en la tipo 2B o la tipo 2A. ¿Okay? Bueno, entonces esto es hacer la proyección GCO y tomar una función partición invariante modular. Entonces, si desarrollamos este producto, fíjense que tenemos en el sector Neve-Schwarz, nos da Neve-Schwarz, que son los bosones con proyección GCO, más Ramón-Ramón, que son los bosones en el sector de Ramón-Ramón. Estos vienen con signo más. En vez, los Neve-Schwarz por Ramón, que son fermiones, o Ramón por Neve-Schwarz, que son fermiones, vienen con signo menos. O sea, esto está indicando un espectro supersimétrico. El sector fermiónico cancela la contribución del sector bosónico. La función partición es igual a 0 porque es supersimétrica, y la proyección GCO elimina el taquión. Bueno, entonces ahora les voy a dejar como ejercicio hacer lo que hice yo, o sea, pero hacerlo en detalle, construir las funciones de partición de las supercuerdas 2A y 2B y mostrar que son invariantes modulares. Y por otro lado, interpretar las distintas contribuciones en términos de la proyección GCO. O sea, básicamente mostrar que el espectro es supersimétrico, que no hay taquiones, y que eso es consecuencia de la invariancia modular. Bueno, no sé si hay preguntas. Con esto terminaría con las supercuerdas tipo 2.
No, no hay preguntas. Bueno, entonces simplemente aclarar que hay otra combinación de condiciones de contorno que es invariante modular y que se obtiene si uno suma sobre las mismas condiciones de contorno para los modos izquierdos y derechos en cada sector, en el sector de Navier-Schwarz y en el sector de Ramón. O sea, en ese caso no lo voy a hacer en detalle, pero les comento que se obtiene esta función partición, que simplemente es el módulo de la teta 3 a la octava, más el módulo de teta 4 a la octava, más el módulo de teta 2 a la octava, más menos módulo de teta 1 a la octava, sobre la función eta de Dedekind a la 24, y esta combinación es invariante modular, define las teorías de cuerdas que se llaman de tipo 0, A o B, según que tomemos el signo más o menos para teta 1. Estas teorías solo tienen bosones en espacio-tiempo y tienen un taquión. O sea, estas son teorías que son invariantes modulares, pero no son supersimétricas y tienen un taquión. O sea, en principio, la invariancia modular admite este tipo de teorías, pero no son teorías consistentes porque tienen un taquión y además no son supersimétricas. Bueno, entonces ahora con esto yo terminé lo que quería hacer de supercuerdas tipo 2. Hay una pregunta de Gosling. Ajá. Hola. Ya va, déjeme bajar la mano. Ajá. Una pregunta. ¿Hay una condición suficiente la cual yo pueda decir que bajo invariancia modular y bajo tal y cual condición yo sé que la teoría no tiene taquiones? Eh, no, hay que mirar el espectro, ¿no? O sea, para ver que la teoría no tiene taquiones, o sea, digamos, para ver que no hay tenido taquiones, uno puede hacer la proyección GCO, digamos, como históricamente se hizo, digamos, uno quiere eliminar el taquión y bueno, entonces uno propone hacer esta proyección GCO, eh, directamente lo elimino, eh, pero, digamos, pero tengo que decirlo, digamos, lo tengo que imponer como condición extra. Si Claro, quiero porque si entiendo, quiero claro, porque consistencia, entiendo que, ajá. perdón, sí, 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 decime. Claro, porque entiendo que lo que comenta es que en este caso no es suficiente con que haya invariancia modular, sino que también tiene que ser simétrica, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, es como sí. que, bueno, Hay teorías que son invariantes modulares y no son supersimétricas y tienen taquión. Sí, no es suficiente la invariancia modular para eliminar el taquión. claro, y no hay alguna y hay alguna, digamos, por así decirlo, alguna receta que para todas o para un conjunto de teorías, si yo obedece invariancia modular, tal y cual cosa, yo sé que esa teoría no tiene taquiones, por ejemplo. Eh, no, creo que no. O sea, creo que no, o sea, creo que lo que hay que hacer es construirse la función partición que sea invariante modular y luego uno, digamos, lo que se puede hacer es hacer un desarrollo en potencias de Q y ver, digamos, ese desarrollo permite ver cuáles son las masas de los estados que se están propagando. Y entonces ahí uno ve si hay taquión o si no hay taquión. O sea, Claro, sin claro, proyección, entiendo. Claro. sin proyección Entonces, GCO. esa sería básicamente la receta, ¿no? Uno básicamente hace o sea, hace una función de partición que sea invariante modular y después de eso, en el desarrollo, es que uno explora si esa teoría, después de hacer la invariancia modular, tiene taquiones o no. Claro, o sea, uno puede ver explícitamente el espectro haciendo ese desarrollo. Sí, o sea, una vez que uno tiene una teoría invariante modular, hace el desarrollo en potencias de Q explícitamente cuál es el contenido de masa, digamos, cuál es el espectro de masas de la teoría.
Bueno. Bueno, entonces ¿hay otra pregunta? No, son comentarios. Okay. Bien. Bueno, entonces voy a empezar a discutir compactificación, o sea, cierro un poco lo que estábamos viendo y voy a comentar que hasta ahora estuvimos discutiendo cuerdas bosónicas y fermiónicas en 26 y en 10 dimensiones. Pero si queremos relacionar estas teorías con la física de nuestro mundo en 4 dimensiones, hay que hacer lo que se conoce como compactificación. El caso más sencillo de suponer que tenemos una coordenada compactificada en un círculo de radio R. Por ejemplo, voy a considerar primero la cuerda bosónica y voy a considerar la coordenada x25 periódica. O sea, voy a identificar x25 con x25 más 2pi por r, donde r es el radio del círculo, por un número entero que lo llamo L. O sea, L es un número entero. O sea, estamos pidiendo que x25 sea periódica, o sea que los puntos en el eje real están identificados por estos números L por 2pi veces el radio del círculo. ¿Okay? Entonces, x25 parametriza un círculo de una dimensión y esto que llamamos S1 es básicamente el cociente de la recta real por los enteros por 2pi por r. Cuando vamos a ver que al cuantizar la teoría con esta nueva condición, esto produce nuevos estados que se llaman estados de winding y que están caracterizados por este número L que se llama el número de winding y que cuenta cuántas veces se enrosca la cuerda en el círculo. Esto es algo que no tiene contrapartida en la teoría de partículas puntuales porque una cuerda se puede enroscar en una dirección compacta, pero una partícula no se puede enroscar, no tiene esta propiedad de enroscarse. Entonces, bueno, si hacemos la identificación x25 más 2pi por r por L con el entero, esto requiere que modifiquemos la condición de periodicidad de cuerda cerrada. O sea, teníamos que x25 en sigma más 2pi lo habíamos hecho igual a x25 en sigma como condición de contorno de cuerda cerrada, pero ahora podemos agregar esta parte de 2pi por r por L porque la cuerda se puede enroscar en la dirección compacta, en x25, un número entero de veces. Y este L puede ser positivo o negativo, acá se muestra en la figura, por ejemplo, para L igual a 1 enroscado en una cierta dirección, o L menos 1 en la dirección opuesta. O una teoría o una cuerda puede no enroscarse en la dirección compacta. Entonces, la expansión en modos que respeta es la siguiente, o sea, solamente se modifica los modos ceros, la contribución del momento a los modos cero. Los osciladores alfa y alfa tilde, la contribución de osciladores alfa y alfa tilde al desarrollo en modos de x25 no se modifica, pero este desarrollo respeta esta nueva periodicidad que sigma, digamos que x25 en sigma es equivalente a x25 en sigma más 2pi más 2πr por L. Este desarrollo respeta la nueva periodicidad. Y ahora los modos 0, x25 y p25 obedecen las relaciones de conmutación usuales. O sea, el p25 genera traslaciones de x25 y entonces, para que la función de onda sea univaluada, o sea, e a la i por p25 por x25, para que esta contribución a la función de onda
sea univaluada, hay que pedir que el momento en la dirección compacta esté compactificado en un número entero de veces la inversa del radio. O sea, hay que pedir que la componente 25 del momento esté cuantizada en unidades de 1 sobre el radio. O sea, este m es un número entero que se llama modo de Kaluza-Klein. O sea, los modos de momento cuantizados, o sea, toman valores discretos. Esto es necesario para que la función de onda esté univaluada cuando x25 cambia a x25 más 2pi por r por L. Entonces el momento tiene que estar cuantizado de esta manera. Y estos modos M se llaman modos de Kaluza-Klein. Entonces el x25, como siempre, lo podemos separar en modos derechos y modos izquierdos. Los modos derechos son funciones de tau menos sigma, los modos derechos funciones de tau más sigma. Y entonces voy a definir estos momentos derecho y momento izquierdo en la dirección compacta 25, los voy a definir de esta manera. El momento derecho es un medio de m sobre r menos L por r sobre alfa prima. Esta alfa prima aparece acá por cuestiones dimensionales. Recuerden que alfa prima tiene unidades de longitud al cuadrado. Y el momento izquierdo, 25, es m sobre r más L por r sobre alfa prima. Entonces, lo único que se modifica en el desarrollo en modos de la dirección compacta son los modos ceros, estos momentos, el momento izquierdo y el momento derecho de la dirección compacta. El operador de masa en la cuerda bosónica cerrada compactificada en un círculo, entonces recibe contribuciones de los estados de winding. Entonces ahora la masa de los estados, estos son estados en 25 dimensiones. O sea, el espacio-tiempo tiene 25 dimensiones y tenemos una dimensión interna que es la del círculo. Y entonces los momentos en el círculo contribuyen a la masa de los estados en el espacio-tiempo. Entonces tenemos el operador de masa izquierda al cuadrado, que tiene esta forma, o sea, tiene contribuciones de los modos de Kaluza-Klein y de los modos de winding, más todos los operadores de número de nivel, que también acá van a estar las contribuciones de los operadores del espacio-tiempo y de los operadores de la coordenada compacta. Y lo mismo para la masa derecha. Y la masa total es una suma de la masa izquierda, digamos, la masa total al cuadrado es una suma de la masa izquierda al cuadrado más la masa derecha al cuadrado, o sea que tiene esta forma. Alfa prima por m al cuadrado sobre r al cuadrado más 1 sobre alfa prima L cuadrado R cuadrado, donde R es el radio del círculo, y más 2 veces la contribución de los operadores número de nivel izquierdo-derecho, menos 2. Y este menos 2 venía de la constante de orden normal en el caso de la cuerda bosónica. Entonces, m cuadrado sobre el radio al cuadrado es la contribución del momento en la dirección compacta, y L al cuadrado, R al cuadrado, sobre alfa prima, es la energía que se necesita para enroscar la cuerda alrededor del círculo L veces. ¿Ok? Esta teoría es efectivamente una teoría en 25 dimensiones, o sea, la masa de los estados es la masa de los estados que viven en 25 dimensiones del espacio-tiempo. Y los estados físicos tienen que cumplir además lo que llamábamos la condición de level matching o pegado de nivel, que dice que la masa izquierda al cuadrado es igual a la masa derecha al cuadrado. Y esto se traduce, si reemplazamos acá las expresiones para la masa izquierda y la masa derecha, se traduce en que el número de nivel derecho menos el número de nivel izquierdo es igual, ahora no igual a 0, como era en el caso de la teoría no compacta, sino que ahora es igual
al momento, al momento de Kaluza-Klein, al número de Kaluza-Klein por el número de winding. ¿Ok? Entonces, si queremos ver cuáles son los estados en esta teoría compactificada, el estado de mínima energía es de nuevo el que no tiene osciladores izquierdos y derechos, y de nuevo es un taquión. Ahora es un taquión en 25 dimensiones que tiene masa al cuadrado igual a -4. ¿Ok? A primer nivel excitado, si tomamos el n izquierdo y el n derecho igual a 1, entonces fíjense que si tomamos los dos iguales, ahora en el pegado de nivel, esto corresponde a tomar estados que no tienen momento de Kaluza-Klein o no tienen winding, o no tienen ninguno de los dos. Entonces, en este caso hay estados no masivos en 25 dimensiones, que de vuelta son el gravitón, el tensor antisimétrico y el dilatón. O sea, los estados que no tienen momento de Kaluza-Klein ni winding y tienen un número de nivel izquierdo y derecho igual a 1, de vuelta nos dan el sector gravitatorio universal, pero ahora en 25 dimensiones. O sea, son los que tienen esta forma, o sea, alfa menos 1 mu con alfa menos 1 nu, alfa tilde menos 1 nu, pero ahora mu y nu toman valores de 0 a 24. O sea, los índices espacio-tiempo ahora toman 25 valores de 0 a 24. Y además de estos estados que ya estaban en la teoría sin compactibilidad, nuevos estados aparecen, por ejemplo, estos vectores no masivos, que son estados que tienen un índice espacio-tiempo mu, que toma 25 valores, o sea, un alfa menos 1 mu, y un alfa tilde en la dirección compacta, en 25, alfa tilde menos 1, 25, actuando sobre el estado fundamental, o el que tiene el alfa menos 1 en la dirección 25 y el alfa tilde mu en la dirección menos 1. Estas son las componentes de la métrica que tienen un índice 25, la G mu 25, y del tensor antisimétrico B mu 25, que dan una simetría de gauge U1 izquierda por U1 derecho. Esto es lo mismo que pasa en una teoría de campos, si uno compactifica una teoría de campos que tiene un gravitón y un tensor antisimétrico, aparecen dos, el G mu 25 y el B mu 25, que dan lugar a una simetría de gauge U1 por U1. También hay un escalar, que es el que se construye con los operadores que tienen índice 25, el alfa menos 1, 25 por el alfa tilde menos 1, 25, actuando sobre el estado fundamental. Entonces, como estos estados, los vectores y el escalar, vienen de hacer la reducción dimensional del gravitón y el tensor antisimétrico en la teoría en 26 dimensiones, también aparecen en lo que sería una teoría efectiva de campos que contiene solo los estados no masivos de la cuerda. Pero hay estados más interesantes que aparecen en las cuerdas y no aparecen en una teoría de campos, que son los estados que tienen momento interno y momento de winding, y tienen número de winding distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si uno elige estados que tengan M y L iguales y además que valgan más o menos 1, entonces la masa al cuadrado de estos estados es alfa prima sobre R cuadrado más R cuadrado sobre alfa prima más 2 veces NL más NR menos 2, y el vínculo, que el número de nivel derecho menos el izquierdo sea igual a M por L, se cumple tomando, por ejemplo, el N left igual a 0 y el N right igual a 1. Entonces, aparecen dos vectores adicionales, que son los que tienen momento y winding más o menos 1, con número de nivel 1, que es el alfa mu menos 1. O sea, aparecen dos vectores adicionales
y aparecen dos escalares adicionales que tienen momento y winding. Y la masa de estos estados dependen del radio del círculo. O sea, fíjense que la masa de estos estados al cuadrado es alfa prima sobre r cuadrado más r cuadrado sobre alfa prima menos 2. Entonces, se puede ver que estos estados tienen masa al cuadrado positiva o cero, o sea, la masa es siempre positiva o cero, y en particular, si el radio del círculo es igual a la raíz de alfa prima, se obtienen más estados no masivos. Fíjense que en particular se obtienen más vectores no masivos y más escalares no masivos. Entonces, interesantes estos vectores no masivos, porque junto con los vectores de Kaluza-Klein que teníamos, o sea, el alfa mu menos 1 con el alfa tilde 25 menos 1 actuando sobre el estado fundamental, y el alfa 25 menos 1 con el alfa tilde mu menos 1 sobre el estado fundamental, estos eran los dos vectores de Kaluza-Klein, y ahora aparecen 4 nuevos vectores no masivos adicionales, que son estos que tienen momento y winding, momento de Kaluza-Klein y winding, que completan la representación adjunta de SU2 izquierdo por SU2 derecho. O sea, las excitaciones que no tienen momento de Kaluza-Klein ni winding corresponden a los generadores de la subálgebra de Cartan, que estos eran los U1 de izquierda por U1 derecho, y los que tienen momento de Kaluza-Klein y winding no nulos dan las raíces de SU2 por SU2. ¿Ok? Entonces, los vectores de gauge que corresponden al sector de Cartan son los estados de Kaluza-Klein que aparecen en compactificaciones toroidales en teoría de campos, pero estos vectores de gauge no abelianos son un efecto puramente cuerdista, o sea, no pueden aparecer en una compactificación de teorías de campos de partículas puntuales porque tienen que ver con la posibilidad de la cuerda de enrollarse en una dirección compacta, que es algo que una partícula no puede hacer. Entonces, bueno, para este radio particular, raíz de alfa prima, donde la simetría... Hay también 8 escalares no masivos adicionales, que son estos que se construyen con el alfa menos 1,25, actuando sobre estados que tienen momento de Kaluza-Klein y winding igual a más o menos 1, y también aparecen otros estados que tienen momento de Kaluza-Klein más o menos 2 y winding 0 o viceversa. Y entonces, para valores arbitrarios del radio de compactificación, los 4 vectores y los 4 escalares con excitaciones internas son masivos y la simetría de gauge se rompe a 1 por 1, pero para el valor particular raíz de alfa prima, estos estados son no masivos y la simetría de gauge aumenta a SU2 por SU2. Estos bosones de gauge de 1 por 1 son no masivos para... ¿Ok? Pero los que aparecen, digamos, los que son los bosones de gauge no masivos para el radio particular raíz de alfa prima, solo aparecen para ese valor particular del radio. Entonces, el radio del círculo caracteriza a la cuerda bosónica compactificada en el círculo, se llama un módulo, y no confundan con el módulo tau del que hablamos la clase pasada y del que hablamos acá cuando construimos la función partición. Pero bueno, estos parámetros que caracterizan los valores de los campos en la teoría compacta se llaman módulos, y en este caso el radio del círculo es el único parámetro que caracteriza a la cuerda bosónica compactificada. Entonces les dejo como ejercicio
construir el espectro no masivo de la cuerda bosónica cerrada compactificada en un círculo de radio R igual a la raíz de alfa prima. Es básicamente lo que hice yo, pero les pido que lo repitan para entenderlo ustedes. ¿Hay preguntas? Por ahora no. Bueno, entonces voy a hablar de T-dualidad. Les recuerdo la fórmula de masa para una teoría de cuerdas bosónica compactificada en un círculo de radio R. La masa al cuadrado venía dada por esta expresión, alfa prima m cuadrado sobre r cuadrado, más 1 sobre alfa prima L cuadrado R cuadrado, más la contribución. Fíjense que esta expresión de la masa es invariante si uno cambia R por alfa prima sobre R, intercambia el número de winding con el número de momento. La fórmula de masa, o sea, el espectro de masa de la teoría, no cambia frente a estas transformaciones, y esto es lo que se conoce como T-dualidad. La teoría de cuerdas, por de pronto acá estamos viendo que el espectro de la teoría es invariante si uno cambia el radio por la inversa del radio de compactificación y el número de winding por el número de momento. El radio raíz de alfa prima es un punto fijo de esta transformación, y entonces, al menos en cuanto a lo que se refiere al espectro de masas cuerdas, es la misma si el radio es grande o si el radio es chico. O sea, el espectro está caracterizado por valores del radio mayores o iguales que raíz de alfa prima, o también lo que es equivalente es considerar radios que estén entre 0 y raíz de alfa prima. O sea, la teoría de cuerdas, o por lo menos el espectro de la teoría de cuerdas, no puede distinguir radios de compactificación grandes o chicos. No los puede distinguir. En particular, cuando el radio tiende a infinito, tiende a infinito quiere decir que se decompactifica la teoría, o sea, volvemos a estar en una teoría en 26 dimensiones. En este caso, fíjense que los estados de winding se hacen muy masivos y los estados de momento tienden a un continuo, como corresponde a una dirección no en una dirección no compacta, tener un continuo de momento. Pero lo que es sorprendente en la teoría de cuerdas es que cuando el radio tiende a 0, o sea, cuando eliminamos completamente la dirección compacta, los estados de momento de Kaluza-Klein se hacen muy masivos, pero los estados de winding también tienden a un continuo. O sea, es como si de vuelta, digamos, estamos eliminando la dirección compacta, pero de alguna manera aparece un continuo de estados que es el que corresponde a una dimensión no compacta. Esto es porque en realidad no cuesta mucha energía enrollar una cuerda en un círculo chico, o sea, como lo que sucede en una dirección no compacta. Bueno, esto es un fenómeno extraño que ocurre en la teoría de cuerdas. Acá podemos ver, por ejemplo, que si el radio es grande, entonces los modos pero los modos de momento tienden a un continuo, que se hace continuo si R tiende a infinito. Para el radio raíz de alfa prima, básicamente contribuyen lo mismo, los modos de winding y los de momento, y cuando el radio es muy chico, cuando R tiende a 0, los modos de momento son muy grandes y los modos de Kaluza-Klein tienden ahora a un continuo, como de vuelta, como si no hubiera una dimensión compacta. Entonces, en realidad se puede mostrar que no solamente el espectro, sino también todas las interacciones de la cuerda bosónica cerrada son invariantes frente a esta transformación. Esto es lo que se conoce como T-dualidad. La teoría de cuerdas no puede distinguir una cuerda que se enrosca un número L de veces alrededor de un círculo de radio R de una teoría que se traslada con momento M igual a L
alrededor de un círculo del radio inverso. ¿Ok? Esta es una propiedad que se llama T-dualidad y que es propia de la teoría de cuerdas y que no aparece en una teoría de campos de partículas. Si consideramos la expansión en modos, que habíamos visto recién, donde habíamos introducido el momento en la dirección compacta, el momento derecho y el momento izquierdo, de esta manera, la T-dualidad lo que hace es transformar los modos de momento izquierdo y derecho en momento izquierdo y menos momento derecho. O sea, hacer esta transformación de T-dualidad cambia el momento derecho por menos el momento derecho. Y entonces, para que la T-dualidad sea una simetría de toda la teoría y no solamente del momento o del modo cero, lo que hay que hacer es hay que extender la acción de la T-dualidad a los osciladores de manera que todos los modos derechos sean, digamos, que aparezca esta simetría, que los modos derechos, la coordenada derecha, digamos, sea equivalente a menos la coordenada derecha. O sea, recuerden que las X se podían separar en una función izquierda de sigma más una función derecha de sigma menos, y ahora, digamos, tenemos una coordenada equivalente que es X', que es la X izquierda menos la X derecha. Pero la teoría de cuerdas no distingue entre estas dos definiciones. O sea, uno puede cambiar la coordenada derecha por menos la coordenada derecha en la coordenada compacta, ¿no? O sea, esta corresponde a la X25. Y bueno, se puede mostrar que la teoría conforme para X y para X' es la misma, de manera que la T-dualidad es una simetría de toda la teoría y no solamente del espectro. O sea, las interacciones de cuerdas respetan esta simetría y entonces la T-dualidad es una simetría de toda la teoría de cuerdas. En la supercuerda, la supersimetría, las transformaciones de supersimetría en la hoja de mundo relacionaban la coordenada X con la coordenada fermiónica psi, ¿no? Entonces, la supersimetría requiere que la T-dualidad actúe sobre los fermiones como una simetría de reflexión, o sea que, digamos, los fermiones izquierdos se mantengan como los fermiones izquierdos, pero los fermiones derechos, que eran los que llamábamos psi menos, se transformen en los menos psi menos, y esto es una simetría. Ahora vamos a ver de qué manera de la supercuerda. O sea, la supersimetría entonces requiere que si los bosones, los bosones compactos se transforman el XR en menos XR, para que la teoría siga siendo supersimétrica, psi R se tiene que transformar en menos psi R. Entonces, la consecuencia de esto es que si recordamos cómo era la proyección GCO en el sector derecho, el estado fundamental de Ramón, en el gauge del cono de luz, este operador, menos 1 a la F, tenía esta forma, ¿no? O sea, era 16 veces por el producto de los osciladores, de los modos cero fermiónicos en el sector de Ramón, de los 9, de los 8, digamos, en el caso del gauge del cono de luz. ¿Okay? Este era el operador quiralidad en el gauge del cono de luz. Entonces, como estos B0I son los modos ceros de los fermiones derechos, la T-dualidad en el círculo cambia el signo de la proyección GCO en el sector de Ramón. Entonces, lo que hace es intercambiar la supercuerda 2B con la 2A. O sea, recuerden que este operador quiralidad era, digamos, la 2A es no quiral y la 2B es la quiral. Entonces, en la teoría de supercuerdas, la T-dualidad actúa relacionando la teoría 2B en un círculo de radio R con la teoría 2A en un círculo de radio alfa prima sobre R. O sea que cuando uno compactifica la teoría de supercuerdas tipo 2B en un círculo de radio R, esta teoría es equivalente
o es T dual, digamos, a la teoría 2A en un círculo de radio alfa prima sobre R. Ahora vamos a ver qué pasa si uno compactifica más dimensiones en un toro. Entonces, si uno hace un número impar de T dualidades, se intercambia la teoría 2A con la 2B, mientras que si uno hace un número par de T dualidades, esto mapea cada teoría en ella misma, ¿no? O sea, la 2B en la 2B y la 2A en la 2A. Ahora voy a hacer esto un poco más en detalle, de compactificar más dimensiones. Pero primero pregunto si hay preguntas. Por ahora no voy a preguntar. Bueno, cuando quieran hacer, ya casi pasó 1 hora y media, o quieren que siga. Ah, bueno, creo que puede terminar. Por mí está Bien. bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora compactificamos varias dimensiones? O sea, no una sola en el círculo, sino que varias compactificaciones en un toro de D dimensiones. Entonces, el toro vimos que se define, vimos el toro en 2 dimensiones, que era la hoja de mundo de la cuerda, pero ahora estamos compactificando el espacio-tiempo, o sea, estamos compactificando D dimensiones del espacio-tiempo. El toro se define identificando puntos, esto ahora va a ser el espacio interno, y para eso vamos a introducir D vectores linealmente independientes sub I, y para cada dirección, este I mayúscula va a tomar valores de 1 hasta D, y el I minúscula también. O sea, estos vectores generan un látice o una red de dimensiones que lo vamos a llamar lambda sub D. Y las coordenadas de la cuerda, las que viven en el toro, las D coordenadas que estamos compactificando en un toro, se identifican como xi con xi más 2pi veces esta suma desde 1 hasta n, desde 1 hasta d, digamos, donde d es la dimensión del toro, de ni, los ni son enteros, son números enteros, por estos vectores eh, que son básicamente una base sobre la red que define el toro. Entonces, esto lo podemos escribir como x por li, donde li son los vectores que generalizan el winding, o sea, este número de winding que teníamos en una única dirección cuando era el círculo, ahora tenemos d direcciones compactas. Li caracteriza el número de veces que la cuerda se puede enroscar en cada una de las d direcciones del toro. O sea, lo definimos como la suma desde 1 hasta d de ni por estos vectores base del toro, del látice lambda D. Entonces, así como definimos el círculo de radio R como el cociente entre los reales y 2pi por R por los enteros, el toro lo podemos definir como el cociente de los reales en D dimensiones, de RD, por 2pi veces este látice de D dimensiones. Este látice o red que tiene de dimensiones. Los LI entonces son los vectores, son vectores del látice, o sea, son un número entero de veces los vectores del látice, y pertenecen a este látice, ¿no? Entonces, el momento y la posición del centro de masa en estas direcciones toroidales cumplen la relación de conmutación canónica, xi con pj son i por delta ij, donde i y j toman valores de 1 a d, y el pj es el que genera traslaciones de xj. Y de nuevo, como antes, si uno quiere que la función de onda sea univaluada, o sea, e a la i p sub i por xi que sea univaluado, requiere que el bindings li por pi
sea un número entero. ¿Ok? O sea, esta es la generalización de que el número de Kaluza-Klein por el número de Winding fuera entero, en el caso de la compactificación en un círculo, es la generalización a la compactificación en el toro. Entonces, esto lo que dice es que los momentos P sub I tienen que estar en el látice dual al látice en el que viven los windings LI. El látice dual lo voy a llamar el L estrella, que también es un látice de D dimensiones, y los vectores base son básicamente los inversos, el E estrella I, de manera que el producto de EI por EJ es básicamente la delta IJ. ¿Okay? Entonces, los momentos en las direcciones compactas viven en el látice dual, o sea, los podemos escribir como la suma desde 1 hasta D de un número entero MI por los vectores base del látice dual. ¿Okay? Estos MI son también números enteros. Entonces, la condición de cuerda cerrada en el espacio compacto es que XI en sigma más 2pi sea igual a XI en sigma más 2pi por LI. O sea, esto es lo mismo que teníamos en el caso del círculo, pero ahora para las D direcciones del toro, donde este LI es básicamente un vector de la red que define el toro. ¿Okay? Con NI números enteros. Y entonces ahora las expansiones en modos de los campos XY derechos e izquierdos son, como habíamos visto en el caso del círculo, solo se modifica la parte de los modos cero y vamos a definir los momentos izquierdos y derechos como, digamos, de esta manera, o sea, ahora hay un factor raíz de alfa prima porque no puse el alfa prima acá en el modo, pero bueno, básicamente es lo mismo que hicimos en el caso del círculo. Tenemos PI más menos LI sobre alfa prima, ¿ok? Donde los PI son entonces el número entero de veces los vectores del látice dual. Bueno, la fórmula de masa para los estados ahora en 26 menos D dimensiones tiene la misma forma que antes, o sea, va a ser la suma de la masa izquierda al cuadrado más la masa derecha al cuadrado, y esto va a ser igual sobre el cuadrado de los momentos, la suma sobre las direcciones no compactas, ¿no? Las dimensiones espacio-tiempo, que son desde 0 hasta 25 menos D, donde D es el número de las dimensiones del toro. Y ahora tenemos entonces que la masa al cuadrado va a ser, aparte de los operadores número de nivel, derecho, izquierdo, menos 2, que es el valor de la constante normal, tenemos la contribución de los momentos en el toro, PI por PJ, por los windings, LI, LJ, por la métrica del toro, que la métrica del toro no tiene por qué ser una métrica plana, la vamos a llamar GIJ, y en principio, básicamente GIJ la podemos proyectar también sobre la red, sobre el látice lambda D, con los vectores del látice, de esta manera, de manera que podemos escribir entonces el operador de masa, la contribución de los modos cero, básicamente como los números de winding MI, MJ, por la inversa de la métrica del toro, más 1 sobre alfa prima por la métrica del toro por los números de Kaluza-Klein, NI por NJ. ¿Okay? Y además tenemos la condición del level matching, o sea que el número de nivel derecho menos el número de nivel izquierdo, en este caso va a ser el producto de los momentos de Kaluza-Klein por los momentos de winding, o sea, básicamente la suma de MI por NI sobre todas las direcciones del toro. Entonces, los vectores, o sea, voy a definir un vector que tiene componentes
las componentes de los vectores izquierdos y los vectores derechos. Estos vectores definen un látice que lo voy a llamar gamma d, d, o sea, tiene la contribución de los momentos izquierdos y los momentos derechos, que se llama látice de Narain. Si elegimos la asignatura de este látice como d autovalores más 1 y d autovalores menos 1, entonces el producto de P por P' tiene esta forma, o sea, el producto de los P izquierdos, PI izquierdo por P' J izquierdo, menos PR izquierdo por P' R derecho por el derecho, ¿no? O sea, porque la asignatura menos la tomo para los derechos. Entonces, bueno, si, digamos, un látice que tiene esta asignatura se llama látice lorentziano, y si además el producto de P con P, o sea, si P al cuadrado es par, entonces el látice se llama par y lorentziano. Entonces los que llaman, este látice es autodual porque teníamos que los momentos y los windings viven en látices duales, y digamos, los látices de Narain son látices pares en el sentido que P por P es par, y son lorentzianos porque P por P' se contraen con esta métrica, con esta asignatura. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el espectro de la cuerda bosónica cerrada en el toro. Tenemos de vuelta que el sector que no tiene winding ni momento interno tiene de nuevo un taquión en el estado fundamental, y tiene gravitón, tensor antisimétrico y dilatón en 26 menos d dimensiones, que son los estados no masivos. ¿Okay? Digamos, tenemos de vuelta los mismos estados que tendríamos en una teoría de campos si compactificamos en un toro. Digamos, seguimos teniendo estos estados no masivos de la métrica, tensor antisimétrico y dilatón. Además tenemos el taquión. Y bueno, también están los 2D vectores de Kaluza-Klein, que son los que se obtienen con el alfa menos 1 mu y el alfa tilde menos 1 i. Ahora este i toma d valores, por eso son d vectores de esta forma, y los alfa tilde mu menos 1 con alfa menos 1 i, que son otros d vectores, que son los bosones de gauge de U1 a la D por U1 a la D. Y también hay D al cuadrado escalares, que son estos, alfa menos 1i por alfa tilde menos 1j, actuando sobre el estado fundamental. Entonces, acá tenemos un medio de D por D más 1 escalares, de estos D al cuadrado, hay un medio D por D más 1, que son la parte interna del gravitón. O sea, los valores de expectación de vacío de estos escalares dan los parámetros de la métrica del toro, esto que llamamos G y J, especifican cuál es la métrica del toro en D dimensiones. Y los restantes, un medio D por D menos 1, son las componentes del tensor antisimétrico, las componentes internas del tensor antisimétrico, que en principio también puede adquirir un valor de expectación de vacío. ¿Okay? Entonces esto es básicamente la generalización de lo que teníamos en el caso del círculo, pero ahora en el toro. Y ahora, digamos, si estos campos de fondo de la métrica y el tensor antisimétrico adquieren valor de expectación de vacío, entonces influyen en el espectro y entran en la fórmula de masa. O sea, la manera en que se acoplan a los campos X mu son básicamente, digamos, en la acción de Polyakov. Si en lugar de tener la métrica plana tenemos una métrica arbitraria en espacio-tiempo,
bueno, se acoplan a los campos de Polyakov de esta manera, y el tensor antisimétrico lo mismo, solo que en lugar de aparecer la métrica eta alfa beta para, en las dos dimensiones, aparece el símbolo de Levi-Civita, porque el tensor antisimétrico es antisimétrico, entonces acá hay que tener una combinación antisimétrica de alfa beta. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que los campos, digamos, si hay un campo de fondo de métrica y de tensor antisimétrico, la acción de Polyakov cambia de esta manera. En particular, si solo hay contribuciones de las componentes internas de estos campos, y en particular si son constantes, en particular si B es constante, si B y J es constante, no contribuye a las ecuaciones de movimiento y no cambia las relaciones de conmutación de los osciladores, pero sí modifica el momento canónico conjugado, y entonces ahora estos campos de fondo intervienen en el momento izquierdo y derecho de esta forma. O sea, los números de Winding y de Kaluza-Klein se acoplan a la métrica y el tensor antisimétrico de fondo de esta manera, y entonces modifican la fórmula de masa. ¿Ok? O sea, si hay una métrica y un tensor antisimétrico en las direcciones internas del toro, entonces se modifica la expresión de los momentos, y se modifica entonces la expresión de la fórmula de masa. O sea, acá escribí la fórmula de masa de manera, de manera no, matricial, o sea, ahora introduzco un vector para los windings, M, y un vector para los números de Kaluza-Klein en las distintas direcciones del toro. Entonces, ahora la contribución de los modos cero al operador de masa al cuadrado tiene esta forma, o sea, M transverso, o sea, el vector que contiene los números de Winding transverso por la métrica inversa por el vector de los números de Winding, más 1 sobre 2 alfa prima por el vector que contiene los números de Kaluza-Klein por este objeto, que es la métrica menos el tensor antisimétrico por la métrica inversa por el tensor antisimétrico. Bueno, tiene esta forma. Y como dije, también tienen que cumplir la condición de número de nivel, el operador número derecho menos operador número izquierdo, igual a esta suma de números de Winding por números de Kaluza-Klein. Bueno, esta fórmula se puede reescribir, o sea, esta es la fórmula de masas para la teoría de cuerda bosónica compactificada en el toro. Se puede reescribir de manera sencilla, bueno, sencilla, digamos, se puede compactificar la expresión introduciendo este objeto que se llama la métrica generalizada, que contiene la métrica inversa del toro y la métrica del toro y el tensor antisimétrico, o sea, el valor del tensor antisimétrico. Recuerden que estos son constantes, por ahora los estoy tomando constantes, y se puede introducir un vector que contiene todos los números de Winding y todos los números de Kaluza-Klein. Entonces, se puede escribir de esta manera concisa el momento al cuadrado de los vectores izquierdos y derechos como la métrica generalizada HMN por ZM, ZN, donde estos índices M y N toman 2D valores, o sea, toman 2 veces el número de dimensiones del toro. O sea, fíjense que tenemos el D vectores de Winding y D vectores de Kaluza-Klein, o sea que estos índices mayúsculos toman 2D valores. Bueno, entonces las transformaciones que generalizan la simetría de T-dualidad en la compactificación en el círculo, que eran R a 1 sobre R, y que intercambiaban el número de Winding con el número de Kaluza-Klein,
ahora son estas que están acá. También intercambian el vector de winding con el vector de Kaluza-Klein, pero ahora mezclan la métrica inversa con la métrica y el tensor antisimétrico, y esta combinación B por G a la menos 1 con menos G a la menos 1 por B. Estas son las transformaciones de T-dualidad que generalizan la transformación R a menos 1, a 1 sobre R y L con M que teníamos en el caso del círculo. Esto se puede reescribir también como que G más B se intercambia con G más B a la menos 1, o sea, 1 sobre alfa prima G más B es T dual a alfa prima por G más B a la menos 1. En particular, fíjense que para B igual a 0, si no hay tensor antisimétrico, y si la métrica es diagonal, esto equivale a representar el toro en D dimensiones como un producto de D círculos. Y esto es el equivalente a R a la relación entre R y 1 sobre R para cada uno de los círculos, en este caso del toro. ¿Okay? Además, hay una simetría adicional para los P al cuadrado, porque también son invariantes si uno cambia el vector número de winding por el vector número de winding menos n, o sea, donde está este n mayúscula ahora es una matriz antisimétrica con elementos enteros. Entonces, si uno hace esta transformación de el vector número de winding por el vector número de winding menos n por m, y el tensor antisimétrico lo corre por un número, por esta matriz, básicamente de los valores de los valores constantes del tensor antisimétrico. Todas estas transformaciones generan el grupo de T-dualidad de las compactificaciones de la cuerda bosónica en el toro, que es el grupo ODDZ. Este es el grupo de T-dualidad que generaliza la transformación R a 1 sobre R en el círculo. Bueno, en particular aparece este grupo discreto, o sea, porque Z, digamos, aparece para valores enteros del winding y de Kaluza-Klein. Es el grupo, se llama de T-dualidad de la cuerda bosónica en el toro. Entonces, la compactificación de la cuerda bosónica en un toro en D dimensiones se describe con D al cuadrado parámetros reales que corresponden a la métrica y el tensor antisimétrico de fondo. Esto es el espacio de módulos de la compactificación toroidal que generaliza el módulo R, que era el radio del círculo, en la compactificación en el círculo. Y entonces distintos valores de los D al cuadrado parámetros corresponden a distintas selecciones del látice de momentos izquierdo y momentos derechos, que era lo que habíamos llamado el látice de Larain, lambda D, D, que era un látice lorentziano par y autodual. ¿Okay? Está caracterizado este látice por los momentos izquierdos y derechos, o equivalentemente por los parámetros de la métrica y del tensor antisimétrico, que recuerden que eran constantes. Se puede mostrar que todos los látices lorentzianos autoduales se pueden obtener mediante una rotación ODD a partir de algún látice de referencia que siempre se puede elegir como aquel que tiene la métrica básicamente como la delta IJ y el tensor antisimétrico igual a 0. O sea, todos los látices lorentzianos autoduales y pares se pueden obtener haciendo una rotación ODD de algún látice de referencia. Pero no toda rotación ODD produce una teoría de cuerdas distinta, porque el espectro de la teoría de cuerdas es invariante por rotaciones OD de PL y OD de PR.
¿ok? O sea, recuerden que el espectro de masas, la masa al cuadrado, es igual al momento al cuadrado más 2 veces este número L-1. Entonces, si uno hace rotaciones, básicamente rotaciones OD de PL, genera la misma contribución de PL al cuadrado al espectro de masas, entonces la teoría de cuerdas es la misma y entonces el espectro es invariante por rotaciones OD por OD. Entonces, distintas teorías de cuerdas compactificadas, o sea, distintos puntos en el espacio de módulos de la teoría de cuerdas, corresponden a puntos en la variedad ODD sobre OD por OD que tiene dimensión de cuadrado. ¿Okay? Este es básicamente el número de parámetros que tiene la métrica y el tensor antisimétrico. Pero vimos que el espectro es invariante por transformaciones de T-dualidad que involucran la métrica y el tensor antisimétrico, y entonces uno tiene que identificar puntos en esta variedad que estén conectados por dualidad. O sea, las teorías de cuerdas distintas en toros están caracterizadas por este espacio. O sea, distintos puntos en este espacio de OD, D sobre OD por OD sobre OD de Z corresponden son los que parametrizan distintas teorías de cuerdas compactificadas en toros en D dimensiones. Bueno, en el caso de la teoría hice todo esto para el caso de la cuerda bosónica cerrada. En el caso de las supercuerdas tipo 2, la T-dualidad vimos que actúa en el caso del círculo, mandando la 2B en un círculo de radio R, en la 2A en un círculo de radio R, alfa sobre R. Las compactificaciones toroidales de la supercuerda preservan las supersimetrías. O sea, todos los estados no masivos de la teoría en 10 dimensiones sobreviven la compactificación. O sea, vimos que todo el espectro, en el caso de la cuerda bosónica, todo el sector no masivo gravitatorio sobrevive la compactificación, y en particular en la supercuerda sobreviven todas las componentes de los gravitinos. Entonces, la compactificación toroidal de las supercuerdas no rompe la supersimetría en espacio-tiempo. Si la teoría tenía, como en el caso de las teorías 2A y 2B, al hacer la compactificación en el toro, las teorías en menores dimensiones, las teorías de supercuerdas 2A y 2B compactificadas en toros, tienen la misma cantidad de supersimetrías. Para valores especiales de la métrica y del tensor antisimétrico, aparecen nuevos estados no masivos en el espectro, así como en el caso de la compactificación en el círculo, cuando el radio era la raíz de alfa prima, aparecían nuevos estados no masivos. Al compactificar en el toro, para ciertos valores especiales de la métrica y el tensor antisimétrico, aparecen nuevos estados no masivos. En particular, el U1 a la D por U1 a la D, o sea, esta simetría de gauge U1 a la D por U1 a la D, puede aumentar a SU2 a la D por SU2 a la D, o incluso a otros grupos ortogonales o grupos excepcionales, y este aumento de la simetría de gauge es lo que permite que en la cuerda heterótica este mecanismo es lo que produce los grupos de gauge que aparecen en la cuerda heterótica, el SO32 o el E8 por E8, que aparecen cuando uno compactifica en un toro las 16 dimensiones extras de la parte bosónica. Recuerden que la teoría heterótica, las supercuerdas heteróticas, son un producto de supercuerda en la parte izquierda, digamos supercuerda tipo 2, y en la parte derecha una cuerda bosónica en 26 dimensiones. Pero para que la teoría tenga sentido en 10 dimensiones,
hay que compactificar en un toro las 16 dimensiones extra de la cuerda, de la parte derecha, de la cuerda bosónica, a esta simetría de gauge de CO32 por E8 y E8 por E8 que aparecen en las supercuerdas heteróticas, y vamos a ver que esto es consecuencia, por un lado, de este aumento de la simetría de gauge, y por otro lado, que aparezcan estos grupos en particular, va a tener que ver con la invariancia modular que uno implementa en la parte derecha, donde la teoría es una teoría bosónica compactificada en un toro.